Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarle, como lo hacemos todas las mañanas, bueno, en algunos casos de las mañanas. En esta ocasión ya sucedió ayer y hoy me toca nuevamente estar con ustedes. La invitación es para que nos acompañe en su programa A las 9 con usted. Yolanda Zamora está realizando actividades fuera de la ciudad, ya regresará mañana sin falta y le dará seguimiento a los programas como suceden de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, claro, a las 9 con usted. Hoy 29 de julio, ya se termina casi este mes de julio y bueno, es muy interesante hablar sobre la distancia, sobre el tiempo y antes que nada también quiero agradecer a todos los que nos acompañan para hacer posible estas emisiones como sucede aquí en C7. Está con nosotros Claudia Fernández y Ángeles Rodríguez en la producción y también Víctor Hugo Barbosa en los controles de audio. Y también nos acompaña Almadelia Chávez Escalante en las líneas telefónicas. Nos dará mucho gusto saber de usted. 3030-5326 es nuestra línea telefónica. También tenemos otra línea que es el 3030-5328. Y el 01800-087-8817 es, si usted nos ve fuera de la ciudad de Guadalajara, puede marcar sin costo para que esté también en comunicación en su programa a las 9 con usted. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque desde que llegó yo le dije, creo que traías ya no la mochila al hombro cargada, sino la maleta cargada. Está con nosotros esta mañana Durruti de Alba Martínez. ¿Cómo te va, Durruti? Buenos días, me da gusto saludarte. Oscar, muy buen día. El gusto es recíproco. Es un placer estar aquí en este programa tan entrañable y sobre todo con el tema que vamos a abordar, que tiene que ver mucho con patrimonio. En ese sentido me siento doblemente agradecido de que estés tú aquí, dado que tu trayectoria profesional te ha acercado mucho a los temas de patrimonio. Patrimoniales. Bueno, estamos empezando, apenas tenemos por ahí unos que serán 4 o 5 años más o menos, pero mira, a mí me da mucho gusto y que nos hayamos encontrado precisamente también en esta mesa porque a mí me consta, ha habido llamadas por ahí en algunos de los programas donde solicitan que vengas y que vengas, entonces yo creo que estabas por ahí guardando muchos temas, ¿no, Durruti? Por supuesto, y el tema, bueno, en este año la Embajada de Polonia en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana han auspiciado una serie de actividades para celebrar lo que ellos llaman los 500 años de la astronomía moderna, a partir del registro que se encontró en una biblioteca de un manuscrito de Nicolás Copérnico, el Commentariolus, que podríamos decir que es una especie como de pretiro en términos modernos, de su teoría heliocéntrica. Entonces, en mayo de 1514 hay un registro en una biblioteca europea que consigna la entrada de este manuscrito, del cual solo se conocen aproximadamente 5 o 6 manuscritos que esboza esta teoría heliocéntrica. Entonces, juntándonos un poquito a esa celebración, nosotros diríamos que también tenemos motivos para celebrar, además de que en Guadalajara, concretamente en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, se encuentra el único ejemplar de primera edición que hay en un país latinoamericano de la obra impresa de Copérnico, el de Revolutionibus Orbium Coelestium. Entonces tenemos también motivos para unirnos a esa celebración, además de la propia celebración, que serían los 125 años del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Estamos hablando de muchos años de historia, precisamente. Por supuesto. Y sobre todo un gran ejemplo para que Guadalajara haya sido pionera, ¿no? Yo creo que sí, a nivel nacional, o no sé. Bueno, ahí la historia es muy peculiar. Si nosotros escarbamos y nos vamos a las fuentes originales, nos vamos a los archivos y todo esto, encontramos que tanto la historia de las instituciones que desarrollan ciencia astronómica aquí en Jalisco como en el altiplano es muy parecida. ¿Y por qué quiero decir esto?
Vamos a especificar la fecha. El 2 de abril de 1889 se inaugura el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Recordemos que durante el siglo XIX hay una pugna entre liberales y conservadores que da como consecuencia el cariz de las instituciones dependiendo de quién está a cargo. En ese sentido, cuando los conservadores llegan al poder, clausuran el Instituto de Ciencias y abren la universidad. Cuando los liberales llegan al poder, clausuran la universidad y abren el Instituto de Ciencias. Aquí están los que nos siguen en video, estamos viendo imágenes de finales del siglo XIX del Observatorio del Estado, una un poquito más moderna con la ya desaparecida Torre de los Vientos. En la actualidad ahí podrán ver un bonito radar meteorológico. Entonces, esa de hecho es la segunda sede del Observatorio del Estado. Cuando se establece, aparentemente estuvo en lo que fue el antiguo Colegio de San Juan, también ya desaparecido. Por eso comentaba, cómo hemos perdido el patrimonio astronómico en nuestra ciudad de Guadalajara. De hecho, estas imágenes actuales que están viendo quienes nos siguen en televisión y en redes, están viendo el último edificio que existe en el país de esa época dedicado a las cuestiones astronómicas. Y yo te preguntaría, Durruti, ¿existe el patrimonio astronómico? Por supuesto, tanto en cuestiones materiales como las estamos viendo en estos momentos. Te lo comento porque yo sé que tú eres un promotor en esta materia, pero sí, fíjate que ayer estuvo el diputado Jaime Prieto hablando sobre las cuestiones patrimoniales y yo creo que sí, también va a ser una gran tarea revisar esta nueva ley de patrimonio que está ya, que creo que ya se liberó y considerar si realmente viene el patrimonio astronómico en esta ley. Por lo menos elementos para rescatarlo. Aquí yo solo voy a, ahora sí que hacer el acutaner, el pinchazo, para traerlo a colación. Y antes de que se nos pase la gorra. Bueno, es que ya nos fuimos nos fuimos de largo. Nos metimos mucho en el tiempo. Aquí está. Este es el libro que se va a rifar, así que si usted desea participar, comuníquese. Es de Antonio Alatorre, El heliocentrismo en el mundo de habla española. Se puede comunicar a la línea telefónica 3030-5326, el 3030-5328. Y ya nos dijo Durruti, si alguien llama de fuera y se lleva el libro, él se compromete en enviarlo directamente a su dirección. 01800-087-8817 es la línea telefónica y... ¿sobre qué abunda el libro? Bueno, de hecho es vamos entrando a la cuestión de chisme. Don Antonio Alatorre, que recordemos fue miembro del Colegio Nacional, un académico destacadísimo, borda justamente sobre estas ideas que mencionábamos que estamos celebrando, cómo se propaga la idea heliocéntrica y al efecto, pues pone en mal alguna obra de Octavio Paz, nuestro Nobel. Sí. Y hace todo ese recuento. He de mencionarte que esta edición que tienes en la mano es la segunda edición de este material, en tanto que la primera edición fue un capítulo de un libro sobre Galileo, su legado y su obra, que auspició el propio Colegio Nacional, editado por la doctora Silvia Torres Peinbert y el doctor Manuel Peinbert. Entonces, aquí podrán ver parte de esa historia de la que decíamos Guadalajara podría tener un pedacito, en tanto que aquí tenemos el único ejemplar de primera edición del libro de Copérnico que hay en un país latinoamericano, que no está censurado y que además hay evidencias que perteneció a alguna biblioteca de corte religioso. Recordemos que el libro de Copérnico en marzo de 1616 entra en el índice de libros prohibidos. Y el ejemplar de Guadalajara, hay rastros de que en 1660 ya estaba aquí, en la ciudad. Entonces, son esas historias peculiares. No, y ahí aparece nuevamente el patrimonio. Por supuesto. Este es el libro.
Así que, el heliocentrismo en el mundo de habla hispana del recordado don Antonio a la torre. Bueno, para que usted marque nuestras líneas telefónicas. Y bueno, pues yo ya no sé ni por dónde vamos a empezar. Durruti, ya nos hiciste una introducción desde los 500 años, pero bueno, hay muchas celebraciones ahora en este contexto. Por supuesto, y entonces un punto, y aprovecho para extender la invitación que nos hizo amablemente la Sociedad Astronómica de Guadalajara. La Sociedad Astronómica Guadalajara, el próximo viernes a partir de las 8:30 de la noche en el Museo de la Ciudad abordaremos con imágenes, monitos y todas esas cosas este tema de los 125 años del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco. Entonces, ¿Qué es el IAM, este Instituto Astronómico? bueno, el Instituto de Astronomía y Meteorología, como lo conocemos en la actualidad, es justamente el resultado de este observatorio. Es decir, de alguna manera rescata este espacio y la actividad de investigación, enseñanza y extensión que en un momento dado inició ese 2 de abril de 1889, porque déjame decirte que estuvo muy ligado con la Escuela de Ingenieros de Guadalajara. Y en ese sentido hablaríamos de personajes importantísimos como un jalisciense de Tepic, don Gabriel Castaños, y don Carlos F. de Landero, que hacen los antecedentes. Creo que podemos abundar un poco después del corte. Después del corte, sí, y sobre todo para ver cuáles son las funciones, qué tanto hace, porque a veces ¿Cómo ha evolucionado? También. Entonces, después del corte regresamos, está Durruti con nosotros para platicar sobre estos temas. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, así ya estamos en esta segunda parte del programa A las 9 con usted. Nos acompaña Durruti de Alba Martínez, colaborador físico de la Universidad de Guadalajara. Y sobre todo estamos con estos 125 años de servicios de astronomía y meteorología en Jalisco, que bueno, se dice así como tan fácil, y vemos el IAM también muy familiar. ¿Y cuál es la conexión? Y aparte, sí, no sabemos, muchos, yo igual, no sabemos el antecedente, cómo empezó. De hecho, el antecedente documental lo encontramos en un informe del gobernador Ramón Corona. Dice que se inaugurará el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, pero pues ya no le tocó informar que había sido esto, puesto que se le cruzó Primitivo Orón. Uh-huh. Entonces, tenemos por ahí la siguiente referencia que le corresponde a un culto y científico gobernador. ¿Cuántos hemos tenido de esos en la historia de Jalisco? No, pues ahí sí que... Don Mariano Bárcena. A Mariano Bárcena. Mariano Bárcena informa, y estaba tratando de encontrar la referencia tal cual en uno de los en este texto, a don Mariano Bárcena, que destacó sobre todo en el campo de la geología, meteorología, es decir, fue mucho más de lo que por ahí mencionaron en algún medio oficial. Le corresponde informar que se inauguró el 2 de abril de 1889 el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Ya después, si buscamos, hay referencias de que la actividad del observatorio estaba muy ligada a esta Escuela de Ingenieros de Guadalajara, de la que hubo personajes tan entrañables como desconocidos para la mayoría de la población, a menos de que nos crucemos por ahí que les pavimentaron el apellido, como don Gabriel Castaños, que tiene un cachito de calle por allá, justo cerca del observatorio, ahí a espaldas del Museo Taller Clemente Orozco. Carlos F. de Landero, pues también anda por ahí perdido. ¿Y quiénes fueron estos personajes? Bueno, don Gabriel Castaños fue oriundo de Tepic, cuando Tepic todavía era parte de Jalisco.
se desarrolla como ingeniero, de hecho estudia en Bélgica, estudia en Francia, y llegando aquí a Guadalajara, uno de sus intereses es la cuestión astronómica. Y de hecho, en la azotea de su casa, establece el que sería conocido durante mucho tiempo como el Observatorio Astronómico de Guadalajara. ¿Dónde estaba la casa de don Gabriel Castaños? En la calle de San Francisco, número 9, la actual 16 de septiembre. ¿Era el primer rascacielos que había en la ciudad de Guadalajara? A un ladito. ¿A un lado? A un ladito del primer rascacielos, que tengo la noción de que ese sí sobrevivió. Sí. No así la casa de don Gabriel Castaños, que en la actualidad está la oficina de una institución bancaria y no hay ni una triste placa que nos recuerde que ahí se estableció ese observatorio astronómico, que fue muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí se hicieron observaciones que permitieron determinar la longitud de Guadalajara. Y además ahí se observó el tránsito de Venus de 1882. Que acaba de pasar hace... Los tránsitos son fenómenos muy peculiares. Suceden en parejas. Cada pareja entre sí está separada 8 años y las parejas están separadas 121 o 123 años aproximadamente. Quiere decir, por tanto, que si uno es afortunado, en su vida le corresponderá ver 1 o 2 tránsitos de Venus. Entonces, el de 1882 fue el segundo de una pareja que tiene mucho que ver con la historia de la astronomía profesional en México. ¿Por qué digo esto? Porque el tránsito de Venus anterior, el de 1874, fue el primer éxito de la astronomía mexicana en vías de profesionalizarse, porque implicó que un grupo de mexicanos hicieron un viaje fantástico, y tan fantástico que fue rescatado por un literato de la talla de Bulnes. Tuvieron que viajar al otro lado del mundo, literalmente, a Japón, para observar este tránsito, en 1874. De hecho, eso propiciaría que se estableciera el Observatorio Astronómico Nacional. Don Francisco Díaz Covarrubias fue quien dirigió esta expedición, de la cual el maestro Marco Arturo Moreno Corral hace un rescate en un texto que fue publicado por la colección La Ciencia desde Todos, Odisea 1874, la primera expedición científica mexicana. Durruti, yo creo que es muy atrevido preguntarte en este sentido, pero tú que te clavas con los libros, estás buscando y ya tienes estos registros de los inicios de este campo astronómico en nuestra ciudad de Guadalajara, de este patrimonio del cual estamos hablando, ¿cuál sería tu teoría o cuál sería la razón que a estos intelectuales o a estas personas les impulsaba tanto el interés de lo astronómico? Porque después vamos a ver toda una lista también de estudiosos y entregados completamente, como Severo Díaz, Agustín de la Rosa, muchos más, ¿no? Bueno, la tesis particular, que es de hecho parte de una tesis de grado de quien esto habla, todavía por defenderse, tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza de la astronomía y de la física aquí, por lo menos en nuestro estado y en alguna parte de México, tiene mucho que ver con el origen de las universidades y cómo la estructura de esta, digamos en términos modernos, de los planes de estudio de estas universidades medievales, se traslapa a los seminarios. Y en ese sentido, la institución de educación superior más antigua con que cuenta nuestra ciudad es sin duda el actual Seminario Diocesano de Guadalajara, antiguo Seminario Conciliar Tridentino del Señor San José. Y entonces, en este seminario, a semejanza de las universidades medievales, ya no le llamaban trivium y quadrivium, pero se seguían las 7 artes liberales. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser sacerdote había que saber muy bien astronomía. Y entonces, como me cuestionabas sobre la cuestión sobre esto de los libros, estos libros de la ciencia moderna, que en este caso sería el libro de Copérnico, entraron vía instituciones religiosas.
aunque en el caso del libro de Copérnico hemos perdido lo que fue la marca de fuego que en algún momento identificó que pertenecía a una biblioteca de tipo religioso. Entonces, como mencionabas, hay una gran cantidad de personajes que si no es que nos los cruzamos en la placa de una calle, no tenemos la noción de que tuvieron que ver con este desarrollo de las ciencias. Mencionabas a don Agustín de la Rosa, que podríamos reputarlo como el primer divulgador de las cuestiones astronómicas y autor de los que pudieron ser los primeros textos de enseñanza de astronomía y astrofísica del México independiente. De hecho, el Museo de la Ciudad muestra uno de estos ejemplares, las lecciones de astronomía, la edición de 1859, que por cierto, con motivo del Año Internacional de la Astronomía, tuvo una edición facsimilar conmemorativa en una colaboración hasta ese momento inédita entre la universidad y la Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, ahora concretando, diría que mucho tuvo que ver con esa enseñanza que era amplia en el sentido de que no solo cubría las cuestiones humanísticas, sino también las cuestiones científicas. Y después se traslada a las instituciones de tipo civil, como esta Escuela de Ingenieros de Guadalajara, que tendría una muy estrecha relación con el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, que para 1925, con la inauguración de la Universidad de Guadalajara, se integra como su primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica. ¿Ahí ya toma parte la Universidad de Guadalajara de este instituto? Por supuesto, junto con el Museo del Estado, no sé en qué momento lo perdimos, y con el Departamento de Bellas Artes, que también parece ser que transmutó en otra cosa. Pero queda nada más como patrimonio, queda el IAM, el Instituto de Astronomía. Bueno, habría que seguirle el rastro, como en lo particular yo lo he seguido para el caso astronómico de estas otras instituciones, el Museo del Estado y el Departamento de Bellas Artes. Buena materia de estudio, para investigar. Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Los libros. Y hacia 1947 cambia su nombre de observatorio al actual Instituto de Astronomía y Meteorología, que sigue funcionando en este lugarcito de Avenida Vallarta, que ha medio sobrevivido a estas cuestiones modernizadoras, porque tanto el instituto, el antiguo Colegio de San Juan, y que de hecho por ahí había mandado un diagrama que encontré en el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara del proyecto del observatorio para este espacio, obra de don Gabriel Castaños, desapareció. En la actualidad tenemos ahí el Laboratorio de Arte Variedades. Nuevamente no hay ninguna placa que nos recuerde que ahí funcionó el antiguo Colegio de San Juan, la Escuela de Ingenieros de Guadalajara y por un tiempo el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Estamos viendo otra cosa que se ha salvado, que es la cúpula principal con el telescopio de 6 pulgadas de diámetro. Bueno, ese es un planetarito semicasero, que es el único planetario que queda en Guadalajara. Queda en la ciudad, sí. Que podría también estar en funciones, los jardines del instituto, con algunas exposiciones. Y que uno lo puede visitar. Así es. ¿Sí? Que de hecho ese es un detalle importante, dada su ubicación, nos ha permitido conservar una estadística de datos meteorológicos de 125 años, poquito menos de 125 años, y esto también se presta para un comentario pertinente. Cuando uno habla de observatorios, hay una confusión, puede generarse la confusión porque si es astronómico o meteorológico o ambos. Y en ese sentido, uno de los primeros observatorios meteorológicos que se estableció fue en el Hospital Real de San Miguel de Belén por don Lázaro Pérez, pero ese fue un observatorio meteorológico.
Continuando, sí. ¿Cuál va a ser, qué diferencias vamos a encontrar en el astronómico y el meteorológico? El objeto Las de estudio. funciones, ¿cuáles? Por ejemplo, en el caso del observatorio meteorológico hay un registro cotidiano, tan cotidiano como diario, y dentro del día en horas específicas de diversos parámetros, ¿sí? Cosa que no sucede con un observatorio astronómico. En un observatorio astronómico tú planteas temporada, lo que se conoce como una temporada de observación, seleccionas objetos, instrumentos, diríamos en la actualidad, con el que vas a hacer estas observaciones, y tú sabes dónde está o dónde estará la estrella fulana, el planeta perengano a tal hora, en tal cuestión, tienes esa capacidad. Mientras que en la cuestión meteorológica, a pesar de que lleves tus registros diarios, nada te dice que el pronóstico que hagas sea certero. Pequeños detalles que nos dan probabilidades. En tanto que para el fenómeno meteorológico intervienen una serie de factores que muchas veces es difícil poder encajar en un modelo que nos sirva para fines predictivos. Vamos a entrar entonces en el astronómico, en el meteorológico, los cambios climáticos o las influencias o lo que podemos encontrar. O factores ambientales, por ejemplo. Y entonces todo esto es más complicado de precisar. No, y yo creo que más complicado será el astronómico, ¿no, Durruti? Desde mi punto de vista, ¿sabes? Es que recuerdo o estaba viendo aquí en el material de los pulsar. Entonces, un astronómico es para el análisis, la observación de las pulsares, ¿sería en plural? Sí, para referirnos a estas estrellas de neutrones, sí. Y entonces podrías comentar que alguien que se dedica a la cuestión astronómica estudia objetos más extraños, ciertamente, pero digamos los modelos no tienen mayor complicación como si pudieran tenerlo los modelos meteorológicos. En ese sentido, el trabajo del meteorólogo requiere matemáticas más o menos feroces y requiere tiempo de cómputo muy grosero en términos, si lo comparamos, bueno, también en el astrofísico puede haber, pero bueno. Vamos a un corte, si te parece. Y continuamos. Sí, vamos por un cafecito. A las 9 con usted. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias breves de DW Deutsche Welle. Mi nombre es Rosa Casals y estos son los temas que destacamos a esta hora. Los bombardeos del ejército israelí han dejado fuera de servicio a la única central eléctrica de Gaza. La central abastece a 1 de cada 3 hogares en la franja. Los ataques de la pasada noche fueron los peores desde el inicio de la ofensiva israelí. Uno de los objetivos fue la casa del líder de Hamás en Gaza, Ismail Haniyeh, quien resultó ileso. Un edificio sede de diversos medios de comunicación fue uno de los más afectados por los ataques. Fuentes palestinas hablan de un balance de más de 100 muertos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva continuará hasta destruir el sistema de túneles de Hamás. La Unión Europea estudia hoy en Bruselas nuevas sanciones contra Rusia. Se trataría de la primera ronda de sanciones económicas a Moscú. Entre las medidas que se discutirán figura la prohibición de exportar armas a Rusia. Además, los embajadores de la Unión debatirán endurecer el acceso a los mercados de capitales para las empresas rusas. El lunes, los 28 miembros del bloque acordaron imponer la prohibición de viajar y la cancelación de activos a un estrecho grupo de colaboradores del presidente Vladimir Putin. Italia enviará 7 aviones a Libia para ayudar a extinguir el incendio en un depósito de combustible en Trípoli. Las llamas están fuera de control. El fuego se inició el domingo por el impacto de un misil. El depósito está situado cerca del aeropuerto internacional de la capital libia. Trípoli es escenario desde hace semanas de enfrentamientos entre milicias rivales.
Un fuerte temporal tiene en alerta al suroeste de Alemania. Las fuertes lluvias, acompañadas de rachas de viento huracanado, han dejado un balance de al menos 2 personas muertas. En la ciudad de Münster, un hombre murió al quedar atrapado en el sótano de su casa. La otra víctima perdió la vida en un accidente de tráfico. En algunas zonas, las precipitaciones alcanzaron los 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Y acabamos con fútbol. La selección alemana sub-19 jugará la final del europeo de la categoría que se disputa en Hungría. En semifinales, el combinado alemán se deshizo con facilidad de Austria por 4-0. Portugal será el rival de Alemania en la final. Y esto es todo por el momento. Más informaciones en la próxima edición en nuestra página web. Hasta luego. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, ya estamos con ustedes esta mañana. Muchas gracias por sus comentarios a nuestra línea telefónica, a nuestras líneas telefónicas. Nos acompaña Durruti de Alba Martínez, colaborador físico de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, con estos temas que siempre lo hemos platicado en algunos campos de programación o de planeación, que son temas no tan abiertos para los medios de comunicación, y siempre los hemos luchado, tanto la ciencia, lo astronómico. Pues yo no sé cómo lo veas tú ya ahora después de tantos años y con esta apertura de las redes y que los mismos medios de comunicación pues han dado más espacio. Sí, y que habría que conservarlos, acrecentarlos, en tanto que pues la ciencia es parte integral, tan así que nos están oyendo o viendo gracias a las realizaciones que en un momento dado fueron investigación básica. Así es. Simplemente pensemos Hertz y el otro italiano que desarrollaron la radio, que se pudo haber quedado como una curiosidad de gabinete. Sin embargo, llega hasta la aplicación tecnológica, a donde el común de la sociedad puede disfrutarlo. Y en ese sentido lanzaría una pregunta provocadora. ¿Qué espacios tenemos en Guadalajara para aquellos interesados en cultivar el conocimiento científico? Museos. Y también a qué nivel. Hay que ver. Por eso. Sí. Y entonces en ese sentido nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido. No únicamente, me regreso a los planes de estudio, donde ya en las preparatorias hemos deslactosado, descafeinado y todo lo demás, los cursos de física. Cuando, por ejemplo, en la antigüedad, si tú revisas, la astronomía, por lo menos la que llevaban en el seminario, era el último chillido de la moda, para decirlo en términos populares. Así es. Y revisa los textos con los cuales se examinaban y eran el último, lo más importante. Bueno, tengo llamadas telefónicas, Durruti, igual para invitarles a nuestros amigos que se comuniquen, porque estamos, al final vamos a rifar este libro, El heliocentrismo en el mundo de habla española, de Antonio Latorre, así que marque nuestras líneas telefónicas 3030-5326, 3030-5328, y como lo dijo Durruti, si este libro se va fuera de la ciudad, pues también marque 01800-087-8817. María Godínez, ella nos escucha por allá, por acá, Alcalde Barranquitas, dice: interesante, gracias a Durruti por estos comentarios tan interesantes. De igual forma se comunica con nosotros Anabel Díaz Ramírez: felicito por el programa. No escuché bien sobre el manuscrito que tiene que ver con el estudio. ¿Pueden repetir ese dato? Es el Comentario Luz. Es un manuscrito del cual solo se conservan entre 4 o 5 ejemplares, que sin embargo tuvo una edición en español por una de estas editoriales españolas. Es el título en latín es Commentariolus, o sea, son sobre los comentarios sobre una teoría de Nicolás Copérnico. Viene junto con otros textitos esta edición, creo que fue hacia 1980 y tantos, que se editó en una coedición de la Secretaría de Educación Pública. También hay que mencionar ese interés. Y decíamos, pues daría para un programa entero la historia de ese manuscrito, la historia del manuscrito completo de la obra de Copérnico. Recordemos que Copérnico era un canónigo católico,
Y su libro de Revolutionibus Orbium Coelestium se publica gracias a un discípulo de Copérnico que era protestante, herético, que tomó el manuscrito, hizo un viaje digno de otra novela y fue a la capital en ese momento de la edición científica, diríamos en términos modernos, Nuremberg, que es donde se publica en 1543, mismo año que muere Copérnico. También se comunica Yolanda Flores, saludos a todos, felicita por el programa. Javier Curiel dice, escucho el programa con mucho interés. También Silvia Partida, saludos a Durruti. También nos llama Conchita Melchor, dice, interesante la plática de hoy con Durruti. Minotaurica, ¿pueden dar datos de este evento? Bueno, aquí me pasan la información. Conchita Melchor, esto es dentro del FESTA, el Festival de las Artes, que inicia del 1 al 9. Vamos a buscar bien, creo que esto lo inaugura Minotaurica en el FESTA. Usted puede encontrar la información justamente en cultura.jalisco.gov.mx. Allí está todo el programa de este FESTA y también por ahí ya salió en una revista, si no me equivoco, toda la información. Entonces, para que esté al pendiente, y si no, igual el próximo viernes le damos más detalles sobre esto. Así que vamos a continuar, Durruti, si te parece, para aprovechar, ya se va el tiempo, sobre pulsares. Lo que mencionabas, diferencias entre astronomía y meteorología, además de que de esta mal chiste que hice, de que el astrónomo no necesita estar viendo diariamente a la luna para decirte que tal día, tal hora va a estar en tal lugar, a diferencia del meteorólogo, que a pesar de que hace observaciones diarias y horarias, tienes cierta incertidumbre sobre cómo evolucionará el tiempo. O el día de mañana, o el que sigue, ¿no? O más allá de 15 días. Sí. Sí. Podríamos decir simplemente que la meteorología estudia lo que ocurre de la atmósfera para abajo y la astronomía estudia lo que ocurre de la atmósfera para arriba, aunque la atmósfera también afecta las observaciones astronómicas. Esa es muy buena definición, ya. Sí, muy clara. Y entonces nos habían solicitado sobre temas actuales y uno de esos más o menos actual, hay por ahí una noticia que también compartiremos, sobre estos pulsares, que es un nombre muy... ¿Qué quiere decir un pulsar, verdad? Pues yo todavía no lo acabo de entender y dije, a ver si en el programa lo puedo entender, porque verdaderamente, pues sí, estamos entrando en otro lenguaje, en otro contexto, y bueno, ahora sí que estamos arriba de la atmósfera, ¿no? Sí, entonces este es el nombre con el que se conoce a unos objetos muy peculiares que son estrellas de neutrones, es decir, es una estrella que, dada su evolución, está compuesta únicamente de estas partículas subatómicas que conocemos, que son los neutrones, que sabemos que están en los núcleos de los átomos. Entonces son estrellas muy densas, por ahí se están pasando algunas imágenes de estas regiones donde pueden encontrarse los pulsares, que tienen la peculiaridad de que en ondas de radio, este es uno de esos satélites, para quienes nos siguen en video, en imagen, que estudia estos pulsares, que te decía, tienen esa peculiaridad. Hay una simulación ahí que tienen pulsos, por eso el nombre de pulsar, en ondas de radio o rayos X, que tienen que ver con lo que vimos en la simulación, una especie como de faros que están girando y que pueden tener periodos de revolución impresionantes. Son estrellas muy compactas, muy masivas, pero, o sea, hay una gran cantidad de materia en un volumen muy pequeño, y eso hace que tengan campos magnéticos muy intensos, como se están representando en estas simulaciones que para quienes nos siguen en televisión y en redes. Bueno, aquí ya vemos lo que sería un hoyito negro en un sistema binario, que podría estar conectado con cierto tipo
O bueno, de hecho, dependiendo, porque son muy cercanos estrellas de neutrones y hoyos negros. La estrella de neutrones es la estrella que no tuvo la materia suficiente para convertirse en hoyo negro. Si hubiera tenido un poco más de materia, entonces nada detiene el colapso gravitacional, es decir, esta contracción de la materia para formar un hoyo negro. Vamos a encontrar mucha energía, mucha, pues hasta rayos X o no sé lo que se manejan los pulsares. ¿Cuánto tiempo de vida tienen estos fenómenos o son formaciones de universos? Bueno, son elementos de nuestro universo que pueden estar o no en nuestra galaxia. Usualmente se han observado, aquí vemos una imagen de canto de nuestra galaxia donde están identificados algunos pulsares que decíamos son estrellas de neutrones. Diríamos, en un afán de simplificar un poco, que las estrellas serían como las ciudades de los continentes, de los países o de los continentes. Los cúmulos serían como los países. Bueno, creo que lo estoy complicando un poco. La unidad fundamental sería la estrella. De la estrella puede haber sistemas binarios, sistemas múltiples, cúmulos, galaxias. Nos vamos en el siguiente nivel, tendríamos cúmulos de galaxias o supercúmulos, y para terminar finalmente con la estructura a gran escala del universo, que nos podemos imaginar como las burbujas de jabón, donde estas fronteras entre burbujas serían la materia visible de nuestro universo. A grandes rasgos. Entonces esto nos da para varios programas inclusive. Entonces estos pulsares tienen una historia muy, muy, muy peculiar. Se descubrieron por primera vez en ondas de radio, con señales señales periódicas. Entonces se pensó que podía ser una inteligencia extraterrestre. Pues hay alguna anécdota, ¿no? Que le pusieron enanitos, sí, monitos verdes. Little Green Men. Little Green Men. Sí. LGM. Entonces, de hecho, esto se conserva en la clasificación de algunos pulsares. Después del corte nos platicas de eso. Con todo gusto. Ruti. Tenemos más llamadas. Marque usted. Ay. A las 9 con usted. Regresamos.